Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Oh alma mía, ama a Jehová, porque a tu imagen Él te creó, y por la sangre de Jesucristo te ha rescatado en su inmenso amor. Debes amarle, oh alma mía, eres la esposa de mi Señor, por eso entrégate sin más reservas, que sin reservas por ti se dio. Jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Hacedor, que con su muerte te dio la vida y eternamente la salvación. Ama a quien tanto, Ama a quien tanto, a ti te he amado, a ti te he amado. Piensa en quien nunca, Piensa en quien nunca te olvidará, te olvidará. Busca a quien siempre, Busca a quien siempre ansía encontrarte, ansía encontrarte. Bríndale honra, que Él te da paz. Oh alma mía, oh alma mía. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Querido hermano y amigo, yo te
invito hoy. Que recuerde cuánto tiempo ya hace que de Cristo te apartaste. Dime cuál fue el motivo que a la iglesia ya no regresaste y caminas por caminos inseguros con un gran vacío en tu corazón. Haces de todo para olvidarte de los cultos que participaste, de los himnos que cuando cantabas alegraban tu alma y tu corazón. El mensaje de Dios que predicabas, de las oraciones por la madrugada, y hoy no tienes el aliento de vida para regresar. Esta iglesia te sigue esperando, el pastor por ti está siempre orando. Forma parte del rebaño de Cristo, este es tu hogar. Somos tus hermanos, toma nuestras manos. No queremos verte así. Tus problemas, Cristo vence por ti. Seca tus lágrimas, Cristo te ama, vuelve a sonreír. Si el enemigo en tu alma te dice, son muchos tus pecados, dile en primera de Juan 2 dice la palabra de Dios, que si pecamos, abogados tenemos. Aprovecha hoy en cuanto hay tiempo. Mientras tanto, Él es tu abogado, pero mañana puede que ya sea el juez. Esta iglesia te sigue esperando. El pastor por ti está siempre orando. Forma parte del rebaño de Cristo. Este es tu hogar. Somos tus hermanos, toma nuestras manos. No queremos verte así. Tus problemas, Cristo vence por ti, seca tus lágrimas, Cristo te ama, vuelve a sonreír. Amén, Dios le bendiga. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Buenos días, Dios les bendiga a todos los hermanos y hermanas.
Soy la hermana Eliana Bastida y vengo a compartirles pues un testimonio que ocurre en mi vida. Quiero contarles que una vez yo estaba embarazada y tuve una pérdida y yo no sabía que estaba embarazada y yo fui al médico y me hice un eco y cuando me hice el eco salió que estaba embarazada, tenía 6 semanas, ya iba para 7 y el embrión tenía ya varios días muerto. Entonces de ahí me enviaron urgentemente que me tenía que ir para el hospital. Entonces cuando me supe, yo empecé a llorar, salí llorando del lugar, llamé a mi pastor, entonces le conté, pedí la oración, entonces de ahí me fui para el seguro. Cuando llegué al seguro, me recibieron, pero me tenían aislada. Entonces no me atendían porque no había anestesia, no había la pastilla esa que le dan a uno para que uno expulse el embrión. Entonces yo estaba en un cuarto aislado donde estaban dos muchachas más y el cuarto era así oscuro, no tenía ni aire, había moscas, muchos zancudos, no nos dejaban que los familiares nos vieran ni nosotros podíamos ver a los familiares. Y entonces yo estaba allí pues orando, esperando, entonces los médicos nos atendían y sobre todo a mí, los médicos se ensañaron conmigo que todo lo hacían así bruscamente, me trataban así mal. A las otras jóvenes les dieron las pastillas para expulsar y a mí no me las dieron. Cuando me hacían el tacto me lo hacían así como sin misericordia. Entonces llegó una doctora diciéndome que me iba a hacer el curetaje así sin anestesia, pues a carne viva. Entonces me metieron, ella me metió así en uno de esos pabellones y ella comenzó a hacerlo. Yo empecé a clamarle al Señor, pues empecé a llorar y a gritar porque yo no aguantaba, porque me estaba haciendo todo eso así sin ponerme anestesia porque no había. Entonces como la doctora vio que yo no aguantaba, entonces ella me dejó por la mitad de hacerme eso y me mandó otra vez al cuarto a acostarme así ensangrando y ya yo me estaba contaminando, ya yo estaba botando un líquido verde por debajo y ya me estaba dando fiebre. Y entonces yo empecé a clamarle al Señor llorando y yo me arrodillé y empecé a llorarle al Señor que tuviera misericordia de mí, que me perdonara. Entonces en eso me quedo así como dormida mientras estaba clamándole al Señor, pues y un ángel me llegó allí y me dijo que eso era para que fuera más humilde. Entonces yo le pedí perdón al Señor pues por no ser humilde, por estar enaltecida. Entonces al día siguiente en la mañana, ya yo tenía 3 días así, que no me atendían y ya iba para el 4.º día. Entonces en la mañana, cuando hacen cambio de guardia, llega una doctora joven. Entonces cuando ella entra y agarra mi historia y ve que ya tenía casi 4 días allí y no me atendían, la doctora se enojó mucho y empezó a decirle a los demás que porque a mí no me habían atendido. Entonces ella me mandó inmediatamente para el pabellón, me anestesiaron, me durmieron completa y ella me hizo el curetaje y porque ya yo tenía mucha fiebre, ya estaba contaminando. Entonces yo le doy gracias a Dios porque él envió a esa doctora, pues yo sé que fue él que la envió para que me atendieran y me atendió, me hicieron el curetaje y bueno, y todo salió bien, gracias a Dios. Y yo le di la gloria al Señor porque yo sé que el Señor escuchó pues mi oración y el Señor permitió eso también porque como el Señor estaba operando pues el don que maneja en mí y me estaba usando mucho, pues yo me enaltecí, pues me puse engreída, me puse altiva. Entonces el Señor permitió, pues eso me sirvió de lección de que nosotros tenemos que ser más humildes, porque así como dice en Proverbios 16:18, que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu. Entonces esto que les he compartido es para que sirva de reflexión
que así tengamos los dones que tengamos, sea de lengua, de sueño, visión, interpretación de sueños, nosotros tenemos que ser humildes, cada vez ser mansos y humildes de corazón, como nos pide el Señor que seamos, porque el Señor así opere lo que opere en nosotros, tenemos que humillarnos cada día más bajo la poderosa mano de Dios, ser humildes, ser sencillos, eso es lo que nos pide el Señor, obediencia y humildad, que seamos como Él, que no seamos altivos, que el don mayor es el amor. Nosotros lo que tenemos que hacer es proyectar su amor hacia los demás, no ver el don que tengamos o el ministerio que tengamos. El ministerio más grande es el ministerio del amor, es que proyectemos el amor hacia los demás y nos amemos los unos a los otros verdaderamente de corazón. Y bueno, espero que esto les sirva de reflexión a cada uno, los que me están oyendo. Y bueno, les digo que, bueno, que sean humildes y mansos. Y que Dios les bendiga a todos. Y muchas gracias por escuchar mi testimonio. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Este es el tiempo, parte 37. Dios les bendiga, un placer saludarnos nuevamente. En el nombre del Señor Jesucristo reciban este saludo para la gloria del Señor. Bueno, estamos una vez más aquí en este lugar, agradecidos del Señor porque estamos aquí y podríamos pasar del otro lado, haber pasado del otro lado. Hay muchas personas, hombres, mujeres, niños, para eso no hay edad, que ayer estaban respirando, hoy amanecieron sin respirar. Bueno, pasaron al otro lado, todo podemos pasar por eso en algún momento, pero lo importante aquí sería de qué lado va a quedar la persona. Si, como dice la Escritura, los muertos en Cristo resucitarán primero. Si es un muerto en Cristo, bueno, gloria a Dios por eso, porque es un hombre, es una persona que está segura en Dios, está segura esa persona que cuando llegue el día, el tiempo del cumplimiento de la promesa, va a resucitar con el Señor. Pero si esa persona no está preparada aún, es lamentable, pero eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Esa persona no está segura. Esa persona va a juicio y no está segura porque en el juicio puede ser que no pase la prueba. Puede ser que el Señor diga, está perdido, no tomó decisión, lo pospuso, lo rechazó la oportunidad que Dios le dio. Todos los días Dios nos da una oportunidad de arrepentirnos, todos los días Dios nos da una oportunidad de nosotros empezar a hacer las cosas como Dios dice que debemos hacerlas, bien hechas, en perfección. Dios quiere que andemos en perfección. El Señor quiere, como dijo el Señor Jesús, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y cómo nosotros alcanzamos eso? Bueno, la perfección se alcanza teniendo al perfecto por dentro. El perfecto se llama Jesucristo, el perfecto se llama el Espíritu Santo, que es uno solo, es el mismo. El Señor Jesús, con el Espíritu de Cristo, con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo adentro, bueno, Él fue perfecto. Y ahora nosotros, si lo recibimos a Él en nuestros corazones, no que empecemos el camino, no, que lo terminemos, que terminemos el camino con gozo, porque la palabra de Dios nos dice que si el justo hiciere justicia, eso le será contado. Pero si ese justo al final se aparta de la justicia y hace lo malo, hace lo indebido, entonces será reprobado. Y igual que el injusto, una persona que toda la vida hizo injusticia, una persona que toda la vida se portó mal, hizo las cosas malas delante de los ojos de Dios, puede haber sido una persona muy,
muy pulcra, como aquellos fariseos que el Señor les dijo, nadie podía señalarlos con el dedo, pero el Señor les dijo que eran hijos del diablo. Entonces nadie podía decir nada malo de ellos, pero por dentro eran otra cosa. Entonces una persona puede ser que no se porte mal en cuanto a la sociedad, pero si no ha tomado decisión por el Señor, si no ha hecho las cosas bien hechas como Dios dice que se deben hacer, no hay seguridad para aquella persona. Entre tanto esté vivo, aquella persona se puede arrepentir de sus pecados y aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, comenzar el camino y seguir caminando y dando pasos hasta alcanzar la promesa, alcanzar todas las promesas del Señor, porque son muchas. Los estudiosos de la Biblia dicen que son 24,000 promesas. Entonces, ese injusto, si al final del camino toma el camino correcto, toma las decisiones correctas, entonces será contado por justicia y esa persona será salva. Y entonces queremos llevarlo a este punto porque ya no hay tiempo. Ya no podemos seguir dándole palmaditas en el hombro a las personas, diciéndole, bueno, usted todavía le falta, pero vaya poco a poco. Usted no tiene que tomar decisiones apresuradas. Eso es verdad. No tiene que tomar decisiones apresuradas, pero tiene que ser rápido. Las decisiones en Dios tienen que ser rápido porque nosotros no sabemos en qué momento vamos, si nos llega el momento de pasar al otro lado. Mientras estemos en esta carne, estamos propensos a eso. Eso fue lo que le dijo el Señor a sus discípulos. Le dijo, su tiempo, todo el tiempo está presto. O sea, el día de su muerte, todo el tiempo está a la mano. Mi tiempo no ha llegado, dijo el Señor Jesús. Él sabía que no había llegado su tiempo, pero sin embargo llegó. Entonces para nosotros, no sabemos en qué día va a ser ni a qué hora. Si nos llega ese tiempo, estamos esperando la promesa del Señor, esa promesa de transformación, pero no estamos seguros, no seguros, sino no sabemos cuándo va a ser eso. Nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo. Entonces, como Dios es el que sabe, tenemos que mantenernos en obediencia a Él, obediencia completa y total a la palabra de Dios. Vamos a leer en nuestras Biblias para entrar de una vez en el tema del día de hoy. En el libro de Josué, el guerrero Josué. Vamos a leer en el capítulo 14. Vamos a leer algunos versículos allí. Desde el versículo 6 hasta el 12. Vamos a leer para darle una base bíblica al tema del día de hoy, para que el Señor nos revele su palabra, para que el Señor nos dé el contexto de la escritura. Vamos a leer, les dije, Josué capítulo 14, versículo 6 al 12. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua. Por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar.
Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos estaban allí o están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echará como Jehová ha dicho. Amén. Amén. Vamos a leer hasta allí y vamos a hacer una oración para ponernos en la mano del Señor. Amado Padre, bendito Señor, estamos agradecidos, Padre, en esta hora, Señor, de tu bondad, Señor, de tu misericordia con nosotros, porque tú, Señor, cada día renuevas tus misericordias, Señor. Cada día nos das una oportunidad, Señor, de nosotros hacer las cosas bien hechas, Señor. Permite, Señor, que nosotros nos mantengamos, Señor, en tu palabra, en el cumplimiento perfecto de tu palabra, Señor. No vayas a permitir, Señor, que nosotros en cualquier momento nos salgamos del camino y nos descaminemos, Señor, y nos apartemos tuyo. No, Señor, no queremos eso, Padre. Las tentaciones vienen, las insinuaciones, Señor, del diablo vienen, esos dardos de fuego siguen. Pero tú, Señor, nos has dado armas, Señor, armas espirituales para repeler esos ataques, Señor. Tenemos el escudo de la fe, Señor. Tenemos muchas armas, tenemos tu armadura, Señor, completa, que tú nos has dado, Señor, en esta hora. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Dirige todo el servicio, Señor. Háblanos una vez más, Señor. Ven, Padre Santo, enséñanos una vez más tu palabra, Señor. Revélanos, Señor, a nuestro corazón lo que tú quieres que nosotros sepamos y vivamos, Señor. También, Señor, en esta hora ponemos en tus manos, Señor, a cada amigo y amiga, hermano y hermana que están oyendo este servicio, Señor, que cada uno de ellos puedan dar testimonio de tu grandeza, de tu poder, Señor, y que puedan decir, Señor, y testificar que tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todas estas cosas y te damos las gracias. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a continuar con el tema que hemos llevado por varios servicios. Este es el tiempo. Y como este es el tiempo, vamos a tomar un subtítulo, vamos a llamarlo así, estar en la condición para poder reclamar la herencia prometida. Este es el tiempo de nosotros reclamar esa herencia prometida. Hay muchas cosas que Dios ha prometido, pero para este tiempo en específico, Dios nos dio toda la palabra. A cada edad, Dios le entregó su palabra, su parte, su porción de la palabra. En esta edad, que es la última, a nosotros el Señor nos ha entregado todo. Nos está entregando desde lo que entregó en la primera edad hasta lo que corresponde para esta edad presente, que es la edad de la Odisea. Entonces, nosotros, además de ser un privilegio, es una responsabilidad, una gran responsabilidad de parte de nosotros cuando Dios nos entrega tal tesoro y Él lo llama una herencia para nosotros. Él dice que para nosotros es una herencia, o sea que nos corresponde. Pero una herencia, ¿a quién le corresponde? A los hijos o a la persona a la cual Dios, vamos a suponer, un familiar de una persona se muere, un tío, un abuelo, y esa persona escoge a quién dejarle su herencia. En este caso, Dios no tiene sobrinos ni tiene nietos. No, Dios tiene solamente hijos. Y como Dios tiene solamente hijos, entonces Dios nos ha entregado. La palabra de Dios dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Porque la herencia que recibió el Señor Jesús, vamos a llamarlo la más grande, la superherencia, vamos a llamarla así. Es algo que me acaba de llegar aquí a la mente. Esa superherencia es el Espíritu Santo en el corazón. No el Espíritu Santo en la carne, ni en el espíritu, sino en el corazón, en el alma. Allí es donde Dios quiere que permanezca
el Espíritu Santo, porque cuando una persona, sea hombre, mujer, quien sea, recibe el Espíritu Santo en su corazón, queda sellado, queda ya blindado para Dios. Esa persona es de Dios. No podemos decir que una persona con el Espíritu Santo en el corazón se va a perder. No, no se puede perder, porque Dios no va a salvar a alguien para después perderlo. No, es simplemente que hay situaciones y muchas cosas, condiciones en la vida de las personas, que puede ser que esa persona flaquee, puede ser que esa persona tropiece, pero no cae. No, tropieza y a veces comete errores y hace cosas. Y cuando una persona recibe el Espíritu Santo, pero después por su misma decisión prefiere hacer las cosas por su cuenta, hacer las cosas como él dice o como ella dice, entonces Dios lo que hace es que la corta y se la lleva al hogar. No se pierde, pero Dios lo corta a la persona antes del tiempo. Entonces, tiene que haber una condición para que Dios nos dé esa herencia, para nosotros poder reclamar. Porque mucha gente hoy en día dice que son hijos de Dios y no hay nada malo en eso. Eso está bien. Que una persona confiese ser hija de Dios, eso está muy bien. Pero esa persona tiene que identificarse con eso. Dios tiene la herencia y está dispuesto a dársela, pero esa persona tiene que identificarse con esa herencia. Así como acabamos de leer de Caleb. Y no solo Caleb, Josué también. Ellos se identificaron. Ellos se identificaron con Dios. Ellos se identificaron con la promesa para su tiempo. La promesa que Dios les dio por medio de su profeta. Esa palabra que Dios les dio por medio del profeta de la hora, vamos a decirlo así, de su tiempo. Porque en cada tiempo Dios ha tenido un profeta. Entonces, para su tiempo, ellos creyeron la promesa que Dios les dio por medio de su profeta. Nosotros en nuestro tiempo también tenemos una palabra que Dios nos dio por medio de su profeta. Y es una palabra firme. Es una palabra estable, porque Dios la respalda. ¿Por qué la respalda? Porque fue Él el que prometió. Y Dios, cuando promete algo, Dios no falla en cumplir. Entonces, Dios espera que nosotros nos esforcemos en fe para alcanzar esa promesa, para dar los pasos correctos, dar esos pasos firmes en Dios, para estar en condiciones de reclamar. Porque si, como les dije hace unos momentos, una persona es un impío, no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, no ha dado los pasos correctos, y no es solamente dar ese paso de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, es dar todos los pasos que Dios le pida dar. Porque cuando usted da un paso en Dios, usted reconoció que usted es un pecador. Dios le mostró el pecado. Ese es lo que hace Dios con el evangelio de Jesucristo, con su evangelio. Entonces Dios nos muestra el pecado y nos dice, examínate, ¿estás ahí en el pecado o no estás? Entonces nosotros, cuando vemos el pecado y nos examinamos nuestra vida, nosotros reconocemos que no estamos bien, reconocemos que estamos en el pecado. Entonces, cuando Dios nos revela eso, Dios está esperando que nosotros tomemos una decisión. Y cuando la tomamos, Dios se regocija en esa decisión. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente de sus pecados. Entonces, Dios, cuando esa persona recibe eso y da el paso correcto, acepta al Señor Jesucristo como su Salvador en humildad, porque reconocer que nos equivocamos
Eso es humildad. Ese es humillarse delante de la presencia del Señor. Nos humillamos y reconocemos que Dios es el que tiene la razón, que nosotros estuvimos equivocados toda nuestra vida y que ahora vamos a hacer las cosas diferentes. Ahora ¿qué nos dice el Señor? Bueno, acéptame como tu Salvador, como tu Señor, como tu Rey. Lo hacemos, es otro paso que estamos dando. Ya es otro paso. Entonces, cuando damos ese paso, Dios nos revela y nos dice qué hacer. Y nos va diciendo cada vez que hacemos algo para avanzar más en el camino del Señor, Dios nos va diciendo cuál es el siguiente paso. Entonces, ¿qué hace Dios? Él nos está llevando a una condición. Entonces, cuando llegamos a esa condición, cuando Dios mira el corazón del hombre, y cuando digo hombre, bueno, incluyo también a las hermanas, a las mujeres. Dios mira el corazón y ve adentro si ya esa persona está listo para recibir el Espíritu Santo o no. Si ha hecho lo que Dios le dijo. Si se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo, como dice la palabra, es un requisito de Dios que está escrito en la palabra. Eso no necesita interpretación, eso no necesita explicación. No, eso está escrito. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es paso en fe para que Dios nos siga guiando. Porque si usted no cumple una parte, si usted no cumple una orden que Dios le dio, entonces Dios no le puede seguir dando orden hasta que usted cumpla eso. Y hay personas que han recibido una orden de Dios y duran 15, 20, 30 años, 40 años, 50 años en la iglesia y todavía no lo han cumplido. No lo han hecho. Entonces, hasta cuando por fin lo hacen, entonces Dios le da el otro paso que deben dar. Imagínense tanto tiempo. ¿No es mejor o más fácil, más agradable a Dios? Porque a Dios le agrada que nosotros le obedezcamos. Que cuando Dios nos revele la palabra y nos diga algo, nosotros inmediatamente la atesoremos en nuestro corazón y la vivamos y la obedezcamos. Dios dice que seamos humildes. Reconozcamos que nos equivocamos, seamos humildes. Dios nos dice, pide perdón. Anda, o vamos y pedimos perdón, o pidamos perdón. Dios nos dice, no tengas nada pendiente con nadie, no tengas deuda, Dios no quiere que vivamos endeudados, porque las deudas, eso le quita la paz a las personas. Una persona endeudada no tiene paz, todo el tiempo está pensando en la deuda que tiene. Entonces Dios no quiere que estemos en esa condición. Y por eso el subtema, estar en la condición para poder reclamar la herencia prometida. Dios no quiere que estemos en una condición estancada por causa de no cumplir algo de la palabra de Él. Dios quiere que cuando Él nos dé una orden, nosotros inmediatamente lo hagamos. En este aspecto le puedo contar mi testimonio personal. Que el Señor, bueno, me dijo que arreglara mi vida. Y yo lo hice, arreglé mi vida. Yo di los pasos en Cristo, en Dios, y después el Señor me reveló que tenía que casarme con mi señora. Vivíamos en concubinato, vivíamos fuera del matrimonio, pues estábamos rejuntados, como llaman. Entonces Dios no quiere eso, Dios quiere que estemos unidos legalmente, que unidos como Dios manda, pues. Porque para Dios, desde que una mujer le da el sí al hombre que se va a casar con él, para Dios ya están casados, pero deben cumplir los requisitos, deben cumplir las leyes. Una persona que no cumple las leyes humanas, ¿cómo va a decir que va a cumplir las leyes celestiales? Entonces, debemos hacerlo. Y entonces cuando Dios me fue revelando cosas, yo lo iba haciendo.
Me pidió que pidiera perdón y lo hice a varias personas. Entonces llegó el día que me dijo otra vez, arregla tu vida. Y yo me preguntaba qué era. Bueno, Dios usó a una hermana para decirme qué era lo que tenía que hacer. Era que yo tenía deuda, pero yo no tenía dinero para pagar. Yo pensaba que todo era dinero. No, no era solamente dinero. Era algo, unas cosas que tenía que hacer, entregar. Algo que no era mío que tenía que entregar. Bueno, yo al principio pensé que era dinero y yo le dije al Señor, y también tenía deudas de dinero. Y le dije al Señor que yo no tenía dinero, que me proveyera. Pues el Señor me proveyó un empleo, pero buenísimo. Logré cancelar lo que debía, porque eran varias cosas que debía. Logré cancelar todo y hasta me sobró dinero, porque Dios nos da más abundantemente de lo que nosotros le pedimos. Y siguió el Señor lidiando conmigo, hablándome personalmente, que tenía una deuda, y hasta que me recordé que yo tenía esa deuda. Era algo, era una parte de mi casa que mi papá me dejó a nombre mío, pero con el compromiso de que yo le repartiera su parte a cada uno de mis hermanos. Y cuando el Señor me reveló eso, yo me acordé que yo había hecho ese compromiso con mi papá. Esa era esa deuda que tenía. Pues reuní a mis hermanos y hice lo que tenía que hacer. Y después de ahí, bueno, sentí paz en mi corazón. Sentí que podía caminar libremente, que ya no tenía nada, que si el Señor llega hoy a buscarme, siento que no hay nada en esta tierra que me pueda atar. Y si llega el cumplimiento de la promesa, ese tiempo que Dios tiene ya predestinado, que Él sabe cuándo es, de la transformación, de el rapto, todas esas cosas que van a suceder, hay una paz en mi corazón que me permite a mí, en fe, decir, yo estoy ahí incluido. Yo soy uno de esos, de esa iglesia escogida de Dios que el Señor va a venir a buscar. Lo puedo decir con paz en mi corazón y con esa fe que Dios nos ha dado. Pero eso es solamente una parte. Hay otras cosas que uno tiene que hacer. O sea, seguir dando pasos, obedeciendo. Porque a mí el Señor trató de esa forma, pero con otra persona lo hace de otra forma. Hay otras cosas que esa persona tiene que hacer y otro tiene que hacer otras cosas y el otro tiene que hacer. Y así, con todos no es igual. Puede ser que una persona tenga deuda de dinero, pero si Dios ve que eso no le estorba, bueno, Dios le da larga para proveerle para que cancele eso, porque Dios tampoco se va a llevar a una persona estando atada a una cosa de esa aquí en la tierra, o estando preocupado por una deuda, o estando su mente, su cuerpo en el servicio del Señor y su mente en otra parte. No. Tenemos que entregarle al Señor completo, cuerpo, espíritu y alma. Todo se ha entregado completo al Señor. El Señor nos exige eso. Entonces, esa es la condición. Esa condición Dios nos va llevando. Cuando Dios nos da el Espíritu Santo, entonces ese es el parte de la herencia prometida, porque siempre hay una parte más allá. Cuando Dios nos da el Espíritu Santo, ahí no se terminó el camino. No, ahora es que resta camino. Ahora es que hay camino que recorrer. Viene la etapa de perfección. Y esa etapa de perfección no es facilita, no. Tenemos que esforzarnos, tenemos que fajarnos, tenemos que pelear contra el diablo, contra el mundo, contra las modas, hasta con nosotros mismos. Y esa es la más grande batalla jamás peleada. La pelea, la guerra contra nosotros mismos. Esa batalla, es a diario. Esa no se termina.
cada minuto, cada segundo del día, estamos peleando. Estamos llamados por Dios a seguir peleando porque es muy fácil. Vamos a ponerlo, el ejemplo, en un río. Usted se mete en un río, en un bote y dejarse arrastrar de la corriente es muy fácil. Usted no tiene ni siquiera que remar. Usted se deja llevar por la corriente. Hoy en día, hablando en lo espiritual, muchas personas se están dejando llevar por la corriente del mundo. Entonces, en el río, esa persona que se deja llevar por la corriente corre peligro que si más adelante hay una cascada, una catarata, bueno, por ahí va a caer y se va, si no se muere, queda todo bromado ahí, queda todo herido. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona que está en un bote y ve que hay un peligro más adelante? Remar contra la corriente. Y eso sí es difícil. Nadar en contra de la corriente. Si estamos sin un bote, estamos nadando. Nadar en contra de la corriente es difícil. Yo también viví esa experiencia y es muy, muy tremendo, muy difícil. Se avanza, pero muy poquitico, que usted ni siquiera se da cuenta de lo que avanzó. Imagínese de lo poquito. Y dándole apurado y esforzándose. Entonces, en lo espiritual, en este tiempo, muchas personas se están dejando arrastrar de la corriente. No están en condición de reclamar su herencia. Se conformaron, los agarró un espíritu de estupor, que es de espíritu de adormecimiento. Y ese espíritu de adormecimiento lo hace pensar que está muy bien, que está bien así como está. Y esa persona se deja arrastrar por la corriente del mundo, la corriente de las modas. El mundo ofrece cosas, pero ese es el camino amplio que el Señor Jesús dijo. Y ese camino nos lleva a la muerte, a la perdición, dice la palabra. Dijo el Señor Jesús, Dios hecho carne. Entonces, no solamente eso ofrece, también ofrece las bebidas alcohólicas, el cigarrillo, los vicios, la droga, mire, hay de todo. El que se deja arrastrar por esa corriente puede ser un religioso, puede ser una persona que diga que es un cristiano, pero no todo el que diga que es cristiano es cristiano. La palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 9 nos dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, si una persona dice ser hijo de Dios, es porque tiene ya el Espíritu Santo en su vida, en su corazón, en su alma. Y esa persona jamás va a contradecir la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice algo, no va a buscar argumento. No, esa persona va a decir amén. No va a decir, ese hermano está equivocado. No. Si ese hermano está obrando de acuerdo a la palabra, ¿cómo va a decir que está equivocado? O una hermana está haciendo las cosas de acuerdo a la palabra, entonces no está equivocado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Ser uno. El Señor dijo que teníamos que ser uno para agradarlo a Él. Porque si hay una sola iglesia, la iglesia escogida del Señor. No le estoy hablando de la iglesia nominal, la iglesia mundana. No. Le estoy hablando de la verdadera iglesia de Jesucristo, el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Es una, no son muchas iglesias, es una iglesia, es un cuerpo. Y ese cuerpo no se contradice. La mano no le da bofetadas a su propia cara, no. La mano no agarra una piedra y le da al otro brazo para herirlo, no. Nadie hace eso, al menos que esté su mente fuera de sí. La cabeza no esté en orden. Pero la cabeza nuestra se llama Jesucristo y ese sí está en orden. Ese no se disloca. Ese no da órdenes para después decir que ya no, que es al contrario. No. Las cosas de Dios son perfectas. Todo lo que Dios hizo es perfecto. Entonces Dios nos tipifica esto con un cuerpo humano. La cabeza, Dios, el Señor Jesucristo.
el cuerpo nosotros. Entonces, somos del mismo cuerpo, tenemos que ser uno. Estamos llamados a ser uno. Si una persona, yo no me voy a poner del lado bueno, yo me voy a poner del lado malo yo. Una persona está del lado bueno y está haciendo lo correcto. Está haciendo las cosas como Dios manda. Y yo lo veo y yo le llevo la contraria y yo trato de sacarlo de ahí. ¿Qué estoy haciendo yo? Yo no estoy siendo uno con esa persona, con ese hermano o esa hermana. No estoy siendo uno con él. Estoy siendo adversario. Y la Biblia dice que el adversario es el diablo. Imagínense qué delicado es esto. Y si hablamos cosas contrarias, entonces corremos el peligro de blasfemar. Blasfemar es darle algo que Dios hizo, decir que fue el diablo que lo hizo. Eso es blasfemar. Y más delicado, blasfemar también podemos tomarlo como algo que Dios reveló para este tiempo y que nosotros no aceptemos eso. Eso es blasfemar. Porque ¿quiénes blasfemaron? Los fariseos blasfemaron. Por eso el Señor lo llamó hijos del diablo. Porque el Señor estaba cumpliendo la palabra y ellos dijeron, ese es el diablo. Y ellos le llevaban la contraria y le decían a sus seguidores, no lo sigan. Imagínense, arrastrando, no solamente se dañaron ellos, dañaron a todas las personas que estaban bajo su alimentación, vamos a decirlo así, porque esa es la labor del pastor, alimentar a las ovejas, bajo su cuidado. El pastor tiene que cuidar de las ovejas. Entonces, si una persona, por celo religioso, entonces no quiere que aquel tenga razón, sino que yo soy el que tengo que tener la razón. Eso es celo. Eso es hipocresía a los ojos de Dios. Por eso el Señor les dijo, hipócrita. Sepulcros blanqueados, les dijo. Imagínense. Entonces no es de agrado para Dios una persona que haga eso. Entonces, para estar en la condición perfecta de reclamar la herencia, entonces ya tenemos que tener el Espíritu Santo. Ya les expliqué los pasos que tiene que dar. Tiene que humillarse a los pies del Señor, tiene que reconocer que se equivocó, aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, su sangre lo limpia de todo pecado, el Señor lo justifica de todos sus pecados, los desaparece. No solamente lo perdona, desaparece esos pecados. Entonces, la siguiente etapa es santificación. Esa persona hace lo que Dios le diga que tiene que hacer. Dios lo santifica. Como les dije, Dios mira el corazón y ve si ya está preparado. Entonces le da el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y esa persona con el Espíritu Santo entra en la etapa de perfección. ¿Cómo lo hace Dios? Dios tiene, o sea, la mano de Dios es la que hace eso. ¿Cuál es la mano de Dios? Una mano fuerte, una mano, la palabra de Dios dice que Dios es fuerte, que el brazo de Jehová es poderoso. Entonces su mano es poderosa y esa mano tipifica un ministerio con 5 oficios. 5 oficios que están unidos. 5 oficios que están haciendo la labor para la cual Dios los llamó. Esos 5 oficios que conseguimos en el libro de Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4. Ese gran trabajo. El versículo 11 dice, y él mismo, ¿quién? Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hay muchas personas, muchos hermanos
que cada vez que se habla sobre estas cosas, llevan la contraria. No hagan eso. Oren más bien, pidan al Señor revelación, pidan al Señor que los guíe y reconozcan, humíllense a los pies del Señor. Y si están equivocados, ustedes llegan a una conclusión y Dios les dice, te equivocaste, reconózcalo, humíllese. No importa cuánto tiempo o si va a perder el estatus religioso que tiene. No se preocupe por eso. A Dios no le importa eso. Entonces, mire lo que dice, a fin de perfeccionar, o sea, esos instrumentos que Dios constituyó, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, el trabajo de ellos es perfeccionar. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, no a los religiosos, a los santos. Y un santo es, para Dios, una persona que se apartó del mal. El mal, bueno, se puede disfrazar de cualquier forma. El diablo, dice la Biblia, que se transfigura en ángel de luz. Imagínense. El diablo, un ángel de luz es un predicador. El diablo se puede disfrazar de predicador. Si aquel predicador no vigila, puede hacerle el trabajo al diablo. Así de simple. Es fuerte, pero tenemos que decirlo. Ya no queda mucho tiempo. No es tiempo de seguir jugando a la iglesia, cónchale, porque si el hermano se puede ofender y el hermano se puede poner bravo, que se ponga bravo y que se ofenda. Pero tiene que despertar a la realidad, tiene que despertar, porque lo toma de un espíritu de estupor, de adormecimiento. Tiene que levantarse del sueño. La palabra de Dios dice eso. Entonces, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son esos santos? Los que se apartaron del mal para hacer un servicio a Dios. Para decirle al Señor, Señor, estoy disponible para usted. Me dedico para usted, me consagro. Mi vida está consagrada, Señor, a usted. Las 24 horas del día, los 365 días del año. No importa si está lloviendo. No importa si está nevando. No importa si está relampagueando. No importa si hay un sol inclemente. No importa si hay mucho calor. No hay mucho frío. No hay impedimento. Cuando una persona toma decisión por el Señor, esa decisión, no hay impedimento que lo detenga. En esa condición es que quiere el Señor que estemos para poder reclamar la herencia. Entonces, cuando hacemos eso, Dios se agrada y Dios nos dice, ¿quieres servirme? Anda a hacer esto. Empieza Dios a hablarnos. Empieza Dios cuando nosotros tomamos decisiones, Dios empieza a hablarnos y a darnos instrucciones. Tenemos el ejemplo bíblico. Cuando Abraham se separó de Lot, fue que Dios le volvió a hablar. Dios le había hablado, le dijo, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te diré. Y Abraham salió, pero se llevó al papá y al sobrino. Entonces el papá se murió por allá. Cuando se separó del sobrino, volvió otra vez Dios a darle la promesa del hijo. Se fija, dio un paso de obediencia, habiendo pasado tiempo. Dio el paso y se separó de su parentela. Y ahí vino Dios a dar cumplimiento a su promesa. Entonces, si nosotros damos paso, Dios nos dice, ponme primero a mí. No pongas primero a tu casa, no pongas primero tu trabajo, no pongas primero tus hijos, ni tu esposa. No pongas primero tus propiedades. Ponme primero a mí. No te pongas primero tú, nos dice el Señor. Ponme primero a mí. Antes que a nosotros mismos, porque si nos ponemos nosotros mismos de primero, entonces somos idólatras. Nos estamos idolatrando nosotros mismos. No, yo no le voy a servir al Señor. Yo le prometí obediencia y todo, pero yo no le voy a servir al Señor hoy porque estoy muy cansado.
¿Acaso que usted va a trabajar a la iglesia? Pues, usted no va a trabajar, usted va a sentarse a escuchar. Y si va a predicar, bueno, predique. Así esté cansado. Dios le da la fuerza para que lo haga. Dios le da esa fortaleza de su Espíritu Santo para que lo haga. Entonces no hay excusa para no servirle a Dios. No hay excusa para no dejarse llevar por Dios a la condición en la que tenemos que estar. Entonces, ese asunto de recibir la perfección, Dios lo hace a través, Dios ya proveyó la forma como se debe hacer. El hombre, queriendo burlar a Dios, Dios no puede ser burlado, queriendo hacer las cosas mejor que Dios, Dios hace las cosas perfectas, nosotros no. Nosotros siempre nos equivocamos en lo humano. Entonces, el hombre empezó a inventar. No, bueno, vamos a hacer por ahí un instituto bíblico, un seminario. Vamos a hacer un seminario para que estudien, para graduarlos y le damos su título de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor, de maestro. Entonces, y el hombre yendo más allá, llevándole la contraria a Dios, entonces también está graduando mujeres. Entonces hoy en día tenemos mujeres apóstoles, mujeres profetas, mujeres evangelistas, mujeres pastoras y maestras. Eso es diabólico, porque eso es en contra de la palabra, eso es contra la palabra. El Señor dijo por la boca del apóstol Pablo: no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio en la congregación. Y si tiene algo que preguntar, pregúntele a su marido en su casa. Entonces no es la pastora, no, es la esposa del pastor. Y esa esposa del pastor tiene que estar sujeta a la palabra primeramente y luego a su marido. ¿Qué fue lo que hizo María? Siendo la madre de Jesús, ella se sujetó. María también necesitó recibir el Espíritu Santo. Yo creo que en esos 120 que recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, ahí estaba María. Yo creo que estaba María ahí. Y no solamente ella, habían otros que estaban caminando con el Señor y que estaban haciendo lo que el Señor les dijo que hicieran. Estaban orando, estaban poniendo en orden las cosas, poniéndose en condiciones para recibir la promesa. Entonces, usted recibió esa parte de la promesa, recibió el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, pero un momento, todavía faltan promesas que recibir. No se conforme, no se estanque, no, siga caminando. No diga, no, eso de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, eso era antes allá. Antes, cuando el tiempo de los apóstoles y todas esas cosas, cuando los hermanos recibieron el Espíritu Santo, ese era en ese tiempo. Entonces, diciendo eso, están diciendo los días de los milagros pasaron. Hoy en día hay unos que dicen que no hay apóstoles, que no hay profetas. Evangelistas sí dicen que hay. O sea que lo que ellos digan, pues, argumentos humanos. Lo que ellos digan que hay, ellos están poniendo el lugar de Dios para interpretar la palabra de Dios. Aquí no hay, aquí es esto, aquí es esto sí, esto no. No, ese es un pecado. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 22 que el que le quite a la palabra, Dios lo quita del libro y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea que esa persona jamás, esa persona que le quita la palabra, que no acepta esta palabra de Dios, entonces le está quitando a la palabra y Dios lo quita del libro, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Cuáles cosas? Las promesas. La herencia prometida,
entonces jamás va a llegar a la condición de reclamar esa promesa. Esa persona lo podrá reclamar, pero cuando Dios lo mire, va a decir lo que dijo el Señor Jesús. Cuando le digan, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, y hicimos esto y aquello, y nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo, hicimos muchas cosas. El Señor los va a mirar y le va a decir, no los conozco. ¿Por qué? Porque no llegaron a la condición para reclamar la herencia. Están reclamando una herencia sin identificarse, sin ser hijo. Imagínense. Entonces, para podernos identificar como hijo, no solamente tenemos que tener la cédula de identidad, tenemos que tener pasaporte también, porque no somos de aquí, somos del reino de los cielos, un reino que no es de la tierra. Entonces tenemos que tener el pasaporte. La palabra de Dios nos dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Y si somos embajadores, somos representantes de un reino. Y como somos representantes de un reino, tenemos que tener el pasaporte. Y ese pasaporte no puede estar sin sellar. El pasaporte tiene que estar sellado. Nuestra alma tiene que estar sellada para que pueda valer, para poder nosotros estar en condición de reclamar la herencia prometida. Mire a dónde lleva esto. Entonces, no solamente para perfeccionar a los santos, es que Dios constituyó ese ministerio. Esa es una parte, perfeccionar a los santos. Perfección es un cumplido. Perfección, una persona llega a perfección, no es que va a ser perfecto con la nariz, una nariz perfecta y una piel perfecta. No estamos hablando de cosas físicas. Eso es carnalidad. Le estamos hablando de la obediencia a Dios. Obediencia completa a la palabra de Dios para poder estar en condiciones de reclamar. Y este es el tiempo cuando nosotros debemos estar en condiciones para reclamar la herencia prometida. Si usted en este tiempo no ha alcanzado la condición o una condición en Dios que le permita reclamar a usted la herencia y que Dios se la dé, entonces es hora de que usted se examine y vea si está en esa condición o no. Y si no está, mire, caiga de rodillas y empiece a orar. Que el Señor le permita obedecer y le permita echar adelante. Porque no sabemos en qué momento vamos a partir de este mundo. Puede llegar el tiempo del cumplimiento de la promesa, como les dije, de transformación. Porque ese es lo que estamos esperando en este momento. Entonces, tenemos que ser perfeccionados primero. Porque una persona, si no es perfeccionado, no va a poder ser transformado. No, tiene que ser perfeccionado primero. Pero, ¿cómo una persona va a ser perfeccionado si no cree en el ministerio quíntuple de Dios? Y que ese ministerio quíntuple de Dios usa los dones espirituales para perfeccionar a la iglesia. Porque si no, ¿cómo lo hace sin herramientas? ¿Cómo trabaja un albañil sin herramientas? ¿Cómo trabaja un mecánico sin herramientas? O un carpintero, cualquier profesión. ¿Cómo trabaja sin herramientas? Tiene que tener las herramientas. Entonces, estos profesionales que Dios los graduó, los constituyó, estos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dotados por Dios, equipados por Dios, entonces están haciendo la labor de perfección de la iglesia. Cada uno en su rama de trabajo. El apóstol fundamentando a la iglesia, fundamentándolos en el Espíritu Santo. Que reciban el Espíritu Santo, enseñándoles cómo hacerlo, cómo recibirlo, qué es eso del Espíritu Santo. Porque en el tiempo de Pablo les preguntó a algunos por allá, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo desde que creyeron?
ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Usted no sé si tenga información, pero hoy en día hay personas que han expresado eso. Ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. No saben qué es eso, no saben cuáles son las manifestaciones del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene que manifestarse. Es Dios vivo, entonces tiene que manifestarse. ¿Y cómo se manifiesta? A través de su iglesia. Pero esa iglesia tiene que ser llevada a perfección. Dios lo hace a través de esas herramientas de Dios. Entonces, para perfeccionar a esos santos, para la obra del ministerio. Entonces, hay ministerio perfeccionando a los santos para que salgan otros ministerios, porque el Señor Jesús dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Oren para que el Señor de la mies traiga obreros a su trabajo, a su campo. Entonces, ese es el trabajo del ministerio quíntuple. Ese es el ministerio. ¿Para qué? Para llevar a la condición para poder reclamar la herencia. Y esos es otros que están siendo perfeccionados, también perfeccionan a otros y así va. Es una cadena. Entonces, cuando ya estos fueron perfeccionados, estos van a perfeccionar por allá y estos que perfeccionaron a estos siguen perfeccionando a más. Y cada vez la cosa tiene que, estamos llamados a que se vaya multiplicando. Lo que pasa es que esto no se hace así en multitudes, no. Dios lo hace en grupos pequeños, en personas, en individuos. Dios lidia con individuos. Dios empieza a lidiar en el corazón, a hacer ese llamado de hombres y mujeres, porque las mujeres también tienen que recibir el Espíritu Santo, están llamadas a eso. Entonces no van a predicar, pero sí van a testificar, van a hacer la obra del Señor, lo que hizo María Magdalena y María, la madre de Jesús. Ellas testificaron y ellas enseñaron a otras hermanas a que testificaran también, y esas fueron testificando también. La Biblia nos habla de eso. Entonces esa obra no se detiene. Entonces, para la obra del ministerio, es lo que dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que los que están abajo, empezando, sean bien fundamentados, para que cuando vayan creciendo, vayan dando pasos firmes en Dios, lo que le estoy diciendo de alcanzar la condición, no un rango eclesiástico que le den, no, porque ese es espíritu nicolaíta. Ese es el dominio de un hombre sobre el otro, que dice, este es el líder de 100 y este es el líder de 50 y este es el líder de este líder. Y este líder los manda a todos los líderes. No, eso no es así. Nuestro líder se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entra al corazón de hombres y mujeres que se han rendido en sus manos y que están dispuestos a obedecer, y el Espíritu Santo hace la obra por medio de ellos. Llegan a ser instrumentos de Dios. No nos dice la Biblia que no presentemos nuestros cuerpos como instrumentos de pecado, porque hay gente que hacen eso, lo contrario. Rechazan la verdad, rechazan lo que Dios está diciendo en este tiempo, y al rechazar el Espíritu Santo o las obras del Espíritu Santo o las manifestaciones del Espíritu Santo, al rechazar eso, automáticamente están tomando el bando contrario. No hay un punto neutro, no, automáticamente se pasan al lado del diablo. El diablo es el que acusa a los hermanos. El diablo es el que señala, el que condena, el que juzga, el que hace aquello y dice y no perdona a los hermanos y habla mal de los hermanos. Ese es el diablo. Mucho cuidado. Entonces,
para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos creamos lo mismo, hasta que todos creamos la Biblia completa, ¿sabes? De tapa a tapa. Mucha gente puede decir, no, yo creo toda la Biblia, pero yo no la creo como la cree aquel. Está interpretando. La palabra de Dios no es de libre interpretación, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Entonces no se sienta celoso porque Dios usa un hermano o una hermana. No. Más bien reclame su herencia. A esa persona, ese hermano y esa hermana reclamaron su herencia, llegaron a la condición, alcanzaron esa condición para reclamar la herencia y Dios se las dio. Entonces haga usted lo mismo. Dígale, Señor, voy a empezar de cero. Señor, yo quiero alcanzar también esa herencia. Yo quiero alcanzar esa posición o esa condición de poder yo reclamar esa herencia y que usted me la dé. Porque como les dije, puede ser que cualquiera reclame la herencia, pero a esas personas que no están en condición, Dios no se las da. Porque esa herencia no es cualquier cosa. Esa herencia es un armamento, ¿sabe? Esa herencia es un armamento que si una persona, Dios se lo da a una persona sin carácter, entonces esa persona sin carácter va a hacer más daño que bien. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que nosotros alcancemos la condición, que tengamos el carácter de Jesucristo, que alcance, como dice Efesios 1, que alcancemos eso. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, nos enseñó la palabra. Nos bendijo enseñándonos la palabra. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No por la sabiduría del hombre, es por el afecto de su voluntad. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Es buena, dice la Biblia en el libro de Romanos 12. Es buena, es agradable y es perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Mire todo la herencia que Dios está dispuesto a entregarnos si nosotros nos rendimos, si nosotros dejamos de estar hablando mal de los hermanos, si nosotros dejamos de hacer lo malo, de decir que a mí no me parece esto que sea así, a mí no me enseñaron así. A Dios no le importa cómo nosotros hayamos sido enseñados. A Dios le importa es que nosotros nos enseñe el Espíritu Santo y que obedezcamos esa palabra del Espíritu Santo. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Sabiduría es temor de Dios. Y inteligencia es apartarse del mal. Eso es lo que dice la Biblia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. O sea, una aprobación placentera para Dios. El cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, usted examine su corazón y vea si usted está en condición de reclamar esa herencia. Y si no lo está, este es el tiempo de empezar a dar los pasos necesarios. Este es el tiempo de comenzar a hacer las cosas como Dios dice que debemos hacerlas para nosotros poder tener esa autoridad dada por Dios para reclamar esa herencia. Dios nos da la autoridad, nosotros la ejercemos.
¿Cómo? Como les dije hace unos momentos, identificándonos con Dios, identificándonos con sus promesas. No importa si el hermano aquel está equivocado, bueno, vamos a él con la palabra, vamos a orar, que el Señor nos dé palabra para que ese hermano mostrarle por la palabra que está equivocado. Pero si usted por la palabra no consigue falla, no tiene excusa. Ore para que Dios le revele a usted también lo mismo que le reveló al hermano o a la hermana. Estamos en este tiempo. Este es el tiempo de alcanzar la condición para reclamar esa herencia. No es cualquier herencia, es la herencia que Dios nos ha dejado. Que Dios nos ha dejado para este tiempo. Y esa herencia, bueno, es grandísima. Son muchas promesas. Usted tiene derecho para reclamar esa herencia si alcanza la condición que Dios está demandando. Dios les bendiga. Hemos llegado al final. Vamos a hacer una oración. Si usted examina su corazón y ve que usted todavía no está en condición para poder reclamar la herencia, hágalo. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor amado, gracias, Señor, por estas palabras. Gracias por la enseñanza, Padre Santo, de tu palabra, de tu espíritu, Señor. Gracias porque hay cosas, Señor, que a veces se nos pasan por alto, Señor. Pero tú tienes siempre la solución a nuestros problemas, Señor. Tú conoces de qué tenemos necesidad y tú nos das más abundantemente de lo que nosotros te pedimos, Señor. Nosotros creemos, Señor. Nosotros te creemos a ti, Señor. Tú eres el mismo de ayer, hoy y por siempre. Tú lo hiciste en el pasado, Señor. Tú lo seguirás haciendo en el presente y en el futuro hasta que el tiempo dure, hasta que usted, Señor, su designio, Señor, lo diga. Damos gracias, Señor, por estas palabras de consuelo, esa palabra de enseñanza, Señor, la cual no podemos nosotros aprender, Señor, humanamente, sino que las podemos recibir por medio de tu revelación, Señor. Gracias, Señor. Cada hermano, cada amigo que ha escuchado estas palabras, Señor, que estas palabras hayan sido de enseñanza, Señor, que puedan haber llegado a su corazón, Señor, y esta persona puede llegar a tomar decisiones por usted, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Una vez más nos ponemos en sus manos, Señor. Te pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, están invitados para mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos llevándolos a la obediencia de la palabra. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.